de casi 47 pacientes por 100.000 habitantes tienen una tuberculosis pulmonar VAR positivo. Entonces, la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública importante en Bolivia. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se infecta por tuberculosis? Del total de casos de tuberculosis, 95% de los casos se presenta en personas de más de 15 años y solo un 5% menores de 15 años. De este grupo de personas infectadas con tuberculosis, el 80% afecta al pulmón en los dos grupos, el 80 al 85% afecta al pulmón. Y cuando la tuberculosis es pulmonar, el 65% puede ser bacteriológicamente confirmado. O sea, es este grupo el que va a producir el contagio hacia otras personas. El Mycobacterium tuberculosis, llamado también bacilo de Koch, es una bacteria intracelular aeróbica que vive a una temperatura del cuerpo humano más o menos entre 35 y 37 grados. Tiene una forma de bastoncillo, tiene estas medidas y una de las cosas características importantes es que tiene una pared rica en lípidos. Su membrana es rica en lípidos, lo que resiste a la decoloración con el alcohol y el ácido. De ahí viene su nombre de VAR, bacilo ácido alcohol resistente. Y esto permite también una característica microbiológica para detectarlo de una forma determinada. Es detectado obviamente con la tinción de Ziel-Nielsen o por estudios moleculares como el GenExpert. Tiene un lento crecimiento con un tiempo de división de 18 horas. El reservorio natural de la tuberculosis es el individuo enfermo. La vía de transmisión hemos visto que es por vía aérea. Cuando estas partículas de 1 a 2 micrones son inhaladas por una persona, esas llegan hasta los alvéolos subpleurales, sobre todo en los lóbulos inferiores. Sobre todo en el lóbulo inferior derecho por las características anatómicas del bronquio inferior derecho. Una vez que llegan a nivel de los alvéolos, estos bacilos son fagocitados por los macrófagos. Pero este macrófago alveolar todavía no ha sido activado por la inmunidad celular. Entonces no se defiende de la presencia de este bacilo y el bacilo empieza a multiplicarse dentro del mismo macrófago. Sin embargo, el macrófago produce citoquinas que va a dar lugar a un proceso inflamatorio y más aún va a reclutar a más células, polimorfonucleares, monocitos, que también van a fagocitar al bacilo de Koch. Pero estas células tampoco están activadas. Entonces el bacilo continúa multiplicándose en las primeras 3 semanas en forma indiscriminada. Y durante este tiempo puede producirse la diseminación linfática y hematógena. Una vez que la población de bacilos aumenta a un nivel crítico, recién se estimulan los linfocitos T del grupo CD4-TH1. Y estos linfocitos C son los que van a iniciar la hipersensibilidad celular retardada, que es la forma como se defiende el cuerpo. El cuerpo puede defenderse de agentes externos por la inmunidad humoral, produciendo anticuerpos, que es la inmunidad humoral, pero en la tuberculosis necesitamos la activación de la inmunidad celular, la activación de los linfocitos linfocitos T, CD4. Entonces estos linfocitos empiezan a localizarse a nivel de los focos, del foco inicial donde ha llegado al pulmón y en los focos secundarios si se ha producido una diseminación linfática o hematógena.
Si el número de linfocitos es suficiente, logra controlar la infección y se forma lo que es un granuloma, que es el núcleo con los macrófagos iniciales que han reaccionado a la invasión del bacilo rodeados por linfocitos. Los linfocitos T también producen interferón, lo cual activa a los macrófagos infectados. Entonces, después de 2-3 semanas, una vez que aparece el interferón, recién estos macrófagos se activan y al activarse produce una destrucción de los bacilos, pero al mismo tiempo se produce la lisis de estos macrófagos infectados. Este proceso forma lo que es la necrosis gaseosa. Además, estos macrófagos infectados pueden unirse y formar lo que se llaman las células multinucleadas. Entonces, es importante la activación de los linfocitos T, CD4 para producir la hipersensibilidad retardada. Ese foco inicial de infección a nivel pulmonar, una vez que se ha producido la activación de la hipersensibilidad retardada, la acumulación de linfocitos, la activación de las lisis por los macrófagos, puede ir hacia una fibrosis y reabsorción y formación de un granuloma en el 90% de los casos. Esa es la lesión que a veces uno observa en las radiografías de tórax como una lesión redondeada pequeña de aumento de densidad. Sin embargo, en un 10% de los casos, este foco inicial puede progresar hacia producir una enfermedad, signos clínicos de enfermedad que se llama tuberculosis primaria, que puede presentarse en los primeros 5 años después de la infección, sobre todo en los recién nacidos, en los ancianos, porque la prima infección tuberculosa es más frecuente en los niños, pero puede darse también en las personas mayores que nunca han entrado en contacto con el bacilo de Koch y que por algún motivo recién entran en contacto en la edad adulta. Esta progresión de la enfermedad de la tuberculosis primaria también se da en los inmunodeprimidos, en aquellos pacientes portadores del virus del VIH, cuando están desnutridos, embarazadas, diabéticos, en el alcoholismo. Las lesiones de reactivación, aquellas lesiones que se han producido por una diseminación hematógena o linfática, también pueden evolucionar en forma diferente. Estos focos esta tuberculosis de reactivación se producen en focos distantes al foco inicial donde se ha iniciado la infección tuberculosa. Puede ser lo más frecuente a nivel pulmonar o puede ser en cualquier órgano. Las lesiones que se presentan en la tuberculosis de reactivación pueden ser una lesión cavitada o una lesión miliar. En la lesión cavitada significa que hay un aumento de la necrosis gaseosa granulomatosa. Los gérmenes que han estado quiescentes durante mucho tiempo en una lesión de diseminación primaria empiezan nuevamente a reproducirse. Y hasta que se reactiven la inmunidad, porque la inmunidad después de muchos años ha quedado prácticamente dormida, se va a producir una necrosis gaseosa que va a llamarse el tuberculoma. El tuberculoma puede generar proteasas y que van a producir una liquefacción de todo este tejido granulomatoso y va a formar lo que es la lesión característica, que es el calcio. Este tuberculoma con el calcio puede abrirse a los bronquios y drenarse en los bronquios y quedar como una cavidad, la caverna tuberculosa. Obviamente, cuando se abren los bronquios, significa que hay una
una salida, la expectoración de este material con alto contenido de bacilos que va a ser la fuente del contagio. En un 40% de los casos, cuando nuevamente se activa la inmunidad, esta cavidad puede colapsar, se acumula fibrina, tejido fibroso y se puede calcificar y queda como una lesión calcificada. Sin embargo, en el interior todavía puede haber bacilos intracelulares que se multiplican y puede haber una nueva reactivación posteriormente. En algunos pacientes, la tuberculosis de reactivación, sobre todo cuando la inmunidad no es adecuada, existe un estado de inmunosupresión hasta que se reactive nuevamente la inmunidad celular, se produce una mayor diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena puede afectar los pulmones y otros órganos y presentan una gran cantidad de pequeños granulomas en varios órganos. Con poco tejido necrótico porque la inmunidad está deprimida. Entonces la cantidad de linfocitos T, la producción de lisis de este tejido no se da. Por eso hay poca cantidad de tejido necrótico y son pequeños granulomas diseminados en todo lado. Entonces la infección tuberculosa es el periodo en el cual el paciente entra en contacto por primera vez en una persona sana. Se denomina primoinfección tuberculosa. Y que después de 2-3 semanas recién desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico. Definición del Ministerio de Salud. Esta infección tuberculosa no significa enfermedad. Solamente significa que el paciente ha entrado en contacto con el bacilo de Koch y su sistema inmunitario puede controlar ese inóculo y controlar la infección. O sea, muchas personas podemos tener infección tuberculosa y hemos controlado la entrada del bacilo. La enfermedad tuberculosa sucede cuando el sistema inmunológico no controla adecuadamente esta infección o se produce una reinfección tuberculosa, ya sea exógena o endógena, y estos bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesión y daño en los órganos. No solamente en el pulmón, sino en muchos órganos. Que diferenciar la infección tuberculosa de la enfermedad tuberculosa. Para detectar la infección tuberculosa es importante conocer la prueba cutánea de la tuberculina, que es la inyección del derivado proteico purificado, el PPD, para identificar a las personas que se han sensibilizado a los antígenos del micobacterio. El problema de la PPD es que también se hace positiva en aquellas personas que han recibido la vacuna con BCG. En Bolivia, en el programa de la vacunación, todos los recién nacidos deben recibir vacuna de la BCG. Por lo tanto, a veces la interpretación de una prueba cutánea de la tuberculina se hace difícil, porque puede ser positivo no porque el paciente se haya infectado con el bacilo de la tuberculosis, sino esa prueba de la PPD puede reaccionar a la inmunidad generada por la vacuna del BCG. Entonces hay ciertas características clínicas que nos permiten diferenciar eso. La prueba cutánea de la tuberculina es una prueba intradérmica con la inyección de este derivado proteico purificado, que después de 48 horas produce una reacción inflamatoria en el lugar de la inyección. Cuando esa reacción inflamatoria produce una induración de 10 o más milímetros, se considera positiva para infección tuberculosa. Cuando esa induración es menos de 10 milímetros, el resultado es dudoso, porque puede ser consecuencia de la vacuna con BCG.
Pero cuando la induración es de 10 o más milímetros, se la considera positiva. Y más aún, si en el lugar de la inyección se ha producido una zona de necrosis, tejido necrótico, esa prueba es francamente positiva. La tuberculosis, la enfermedad tuberculosis tiene síntomas activos producidos por el bacilo de Koch. Entre 2 a 10 semanas después del ingreso del bacilo al organismo, se desarrolla la inmunidad específica. O sea, estas 2 a 10 semanas antes que se desarrolle esta inmunidad celular específica a través de la activación de los linfocitos T, es en este periodo de tiempo donde se produce la diseminación del bacilo de Koch por todo el cuerpo. Diseminación por vía broncógena, si se abre hacia los bronquios, por vía linfática, por vía hemática. Obviamente la diseminación hemática es la más problemática porque va a sembrar bacilos de Koch en cualquier organismo del cuerpo. Va a dar origen a una forma de tuberculosis secundaria en cualquier parte del cuerpo. Una vez que se desarrolla la inmunidad celular específica, se detiene la propagación del bacilo y obviamente la diseminación posterior. Entonces, la tuberculosis primaria aparece después de una infección inicial y se localiza sobre todo en los lóbulos medio e inferior del lado derecho. Esta tuberculosis primaria puede tener dos evoluciones. Formar el complejo primario, que significa la lesión parenquimatosa con una adenopatía iliar correspondiente, y puede ir hacia la curación espontánea en un 90% de los casos, pero los bacilos quedan presentes, pero en inactividad metabólica. Indudablemente estos bacilos con inactividad metabólica son los que años después, cuando el paciente tiene patología asociada, pueden nuevamente iniciar una actividad metabólica y reproducirse. O puede ir hacia la progresión primaria, que se llama la tuberculosis primaria en un 10% de los casos. La tuberculosis primaria puede ser asintomática completamente y solamente se detecta por el viraje de la reacción a la PPD. O puede ser sintomática y producir tuberculosis primaria en el 10% de los casos, sobre todo en niños. Se caracteriza por un síndrome infeccioso inespecífico con fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, sudoración, tos, dificultad respiratoria, una conversión o viraje del PPD, y en una placa de tórax uno puede encontrar infiltrados parenquimatosos periféricos, sobre todo en la base pulmonar derecha, asociadas a adenopatías ciliares. Con estos síntomas nosotros tenemos que pedir vaciloscopías, laboratorios encontramos leucocitosis, anemia, y la evolución puede ser, ya hemos dicho, hacia la reabsorción y calcificación de estas lesiones, quedando lo que se llama un granuloma calcificado, o puede progresar esta lesión en ese niño, aumentando la condensación y fistulizarse hacia los bronquios y producir una diseminación broncógena, o producir una diseminación linfohematógena y sembrarse a nivel de la pleura, produciendo una tuberculosis pleural, una meningitis tuberculosa, o lo que es peor, producir una tuberculosis miliar. Entonces nosotros encontramos una zona de infiltrado inespecífico difuso en la región basal asociado con adenopatías. Es típico de una lesión primaria. Lo mismo aquí vemos nosotros una lesión
de atelectasia producido posiblemente por compresión bronquial asociado a adenopatías iliares. Estas adenopatías iliares asociados a un infiltrado parenquimatoso son característicos de la lesión primaria. La otra forma de tuberculosis es la tuberculosis del adulto. Tuberculosis llamada también de reactivación, tuberculosis secundaria, tuberculosis por reinfección endógena. Esta tuberculosis representa el 90% de los casos de tuberculosis en adultos. Se debe principalmente a la reactivación endógena de una infección latente. Ese granuloma que en ese niño se ha curado espontáneamente y ha sanado como un granuloma, tiene bacilos en inactividad metabólica. Pero una vez si llega a la edad adulta y se infecta con VIH o hay estados de desnutrición o usa alcohol o está con insuficiencia renal o inmunodepresión, estos factores predisponen a que esos bacilos quiescentes metabólicamente se reactiven y produzcan una reactivación endógena de esa infección tuberculosa latente. Excepcionalmente, la infección puede ser exógena. La sospecha clínica de tuberculosis en los adultos es en aquellos pacientes que presentan tos y expectoración por más de 15 días, que presentan otros síntomas compatibles con tuberculosis, como ser expectoración con sangre, sudoración y fiebre vespertina, pérdida de peso, y aquellos pacientes inmunodeprimidas o con VIH son los que tienen mayor riesgo de tuberculosis. Y sobre todo aquellos pacientes que están en contacto o son familiares de personas con tuberculosis VAR positiva. La tuberculosis de reactivación sigue más o menos el mismo camino que la tuberculosis primaria, porque la inmunidad celular no se activa inmediatamente. Los linfocitos T tienen que nuevamente activarse para empezar a producir interferón, para activar a los macrófagos, a los polimorfos nucleares. Entonces hay nuevamente un periodo de 10 a 14 días donde se produce una multiplicación activa de los bacilos. Y es durante este periodo es que van a producir enfermedad que pueden originar una cavidad. La localización de la tuberculosis de reactivación secundaria es preferentemente en los lóbulos superiores y en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Y van a evolucionar porque en el centro de la lesión, una vez que se ha activado nuevamente la inmunidad celular, se empieza a necrosar el centro de la lesión. Esa lesión granulomatosa se necrosa y produce lesión gaseosa con liquefacción que puede destruir la pared de los bronquios y producir una diseminación broncógena de estas lesiones hacia el resto del pulmón sano o al otro pulmón, o erosionar los vasos y producir diseminación hematógena. Entonces, una vez que este tejido drena los bronquios, uno expectora todo el contenido y se forma lo que es una caverna. Pero durante este primer periodo hasta que se produzca la activación de la inmunidad, nuevamente se puede producir una diseminación broncógena o una diseminación hematógena. Los síntomas generales de la tuberculosis pulmonar son anorexia, falta de apetito, pérdida de peso, astenia, dinamia, fiebre y diaforesis nocturna, malestar general. Tos con expectoración por más de 15 días. Esta es una definición importante. Puede haber expectoración hemoptoica o puede haber hemoptisis franca, dificultad respiratoria.
Y en los casos de tuberculosis extrapulmonar va a depender de qué órgano está afectado. Se define aquel paciente con tos con expectoración por más de 15 días como sintomático respiratorio. Y esta definición es importante para buscar aquellos pacientes, para buscar que en estos pacientes que se definen como sintomáticos respiratorios, tenemos la obligación de buscar la tuberculosis como etiología. Entonces, en los adultos se produce la reactivación de un foco pulmonar en los segmentos posteriores. Los síntomas son los señalados: pérdida de tos con expectoración, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, que puede desarrollarse durante semanas o meses. En la placa de tórax habitualmente encontramos un infiltrado parenquimatoso infraclavicular que puede estar asociado a una cavitación, o si esta cavitación se ha abierto a los bronquios, haber una diseminación broncógena y compromiso de múltiples zonas del pulmón con zonas acinares, zonas de aumento de densidad en forma de nódulos, diseminación acinar. En estos pacientes debemos hacer estudios de baciloscopías, cultivo de expectoración, GeneXpert, prueba molecular para tuberculosis. Es importante la definición del sintomático respiratorio. Y es importante tener el concepto que una vez que hemos detectado que un paciente es VAR positivo con los estudios, este paciente es contagioso. Y es en estos pacientes los que tenemos que tomar las mayores medidas de precaución. Entonces, cuando una persona presenta tos con expectoración de más de 15 días, hay que solicitar baciloscopía seriada. Si la baciloscopía seriada es positiva, entonces esa persona entra en el programa de la tuberculosis para recibir el tratamiento correspondiente. Si la baciloscopía seriada no es positiva, hay que realizar tratamiento con antibióticos, no usando quinolonas. Las quinolonas son antibióticos que tienen efecto bactericida para la tuberculosis y pueden negativizar la baciloscopía, pero no curar la enfermedad. No hay que usar quinolonas, se puede usar acitromicina, amoxicilina, cefalosporina, cualquier otro tratamiento antibiótico. Si después de 10 días de tratamiento antibiótico sin quinolonas hay mejoría clínica, entonces el paciente tenía una infección bacteriana. Pero si después de los 10 días persisten los síntomas respiratorios, sobre todo la tos con expectoración, hay que solicitar cultivos para baciloscopía, solicitar GeneXpert o mandar a un centro de segundo nivel. Característicamente tenemos lesiones subclaviculares en el lóbulo superior que pueden estar asociados con imágenes cavitarias. Aquí hay una mezcla de patrones radiológicos porque incluso la tráquea está retraída por la fibrosis que se ha producido previamente, pero aquí se ha producido una reactivación de la tuberculosis con liquefacción de estos granulomas y formación de imágenes cavitarias. Aquí obviamente también se logra ver una imagen cavitaria. Y aquí también. Otra forma de tuberculosis a nivel pulmonar es la tuberculosis pleural, la pleuritis tuberculosa. La pleuritis tuberculosa puede producirse en el curso de una tuberculosis primaria o de reactivación. Se presenta sobre todo en los adultos jóvenes y se produce porque ha habido una extensión directa de un foco tuberculoso subpleural. Hay que recordar que cuando se produce la prima infección, los bacilos alcanzan a los alvéolos en la parte más periférica del lóbulo inferior derecho.
nos pueden afectar directamente la pleura y producir una tuberculosis, una pleuritis tuberculosa. O esta pleuritis puede ser parte de una diseminación hematógena, tanto en el curso de una tuberculosis primaria como secundaria. En la clínica vamos a tener un dolor de tipo pleurítico agudo en puntada de costado, dificultad respiratoria, fiebre y sudoración vespertina, tos seca, sin expectoración cuando el problema solamente es de derrame pleural, de tuberculosis pleural, y el síndrome de derrame pleural en la semiología. En la radiografía de tórax vamos a encontrar una zona de aumento de densidad con borramiento del diafragma y del ángulo costofrénico compatible con derrame pleural. Para hacer el diagnóstico de una tuberculosis hay que hacer toracocentesis y un estudio citoquímico de este líquido. El estudio citoquímico nos va a mostrar que este líquido es un exudado linfocitario con un nivel de adenosina de más de 40 unidades. La adenosina ADA es una enzima que producen los linfocitos que han sido activados por la inmunidad celular. El nivel de ADA significa que estos linfocitos se han activado y producen esta enzima. Además, se puede hacer una prueba de GeneXpert en el líquido pleural. Se puede hacer pruebas moleculares de reacción en cadena de polimerasa en sangre, y cuando se está realizando la toracocentesis y la extracción del líquido sospechoso, se hace una biopsia pleural en busca de los granulomas. La imagen radiológica característica es una imagen de aumento de densidad homogénea de bordes nítidos con borramiento del diafragma y del ángulo costofrénico. Otra forma de tuberculosis es la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar siempre y solo se produce cuando hay diseminación hematógena. Diseminación hematógena durante una tuberculosis primaria o diseminación hematógena de una tuberculosis de reactivación. En cualquiera de estas dos circunstancias puede producirse un sembrado miliar del pulmón y de otros órganos. Se presenta, por lo tanto, en los niños o en los adultos, sobre todo cuando son portadores del virus de la VIH. La clínica es muy variable. No hay una clínica específica. Puede haber fiebre, sudoración, palidez, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia. Como es una diseminación hematógena, frecuentemente también afecta al sistema nervioso central y produce una meningitis tuberculosa. El examen clínico pulmonar es normal porque los granulomas se encuentran a nivel intersticial. Por la sangre llegan a nivel intersticial y no afectan todavía los alvéolos. Por lo tanto, a veces no hay ni tos ni expectoración. En la radiografía de tórax hay un infiltrado micronodular diseminado que se presenta después de la segunda semana que ha iniciado la diseminación hematógena. Para hacer diagnóstico es inútil a veces pedir baciloscopía, porque nuevamente les indico que los bacilos llegan por los vasos sanguíneos al pulmón y quedan atrapados en el intersticio pulmonar. No alcanzan los alvéolos. Por lo tanto, los pacientes no tienen tos ni expectoración. Pero a veces es útil realizar incluso una baciloscopía. Para el diagnóstico hay que hacer estudios del líquido cefalorraquídeo porque es muy frecuente la afección de la meninges en forma de una meningitis tuberculosa. Hay que hacer nuevamente estudios citoquímicos, hay que hacer estudios de los niveles de ADA. Hacer biopsia del hígado y de la médula ósea, que son otros lugares donde se disemina el bacilo. Hay que hacer estudios en sangre de GeneXpert o
de reacción en cadena polimerasa en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en sangre. Pero lo más característico es la radiografía. En la radiografía, nosotros en la placa de tórax vamos a ver un patrón micronodular en ambos campos pulmonares. Un patrón micronodular en ambos campos pulmonares. En este caso, no hay un foco secundario de tuberculosis pulmonar, pero aquí, por ejemplo, sí tengo un foco secundario de tuberculosis pulmonar que ha producido una diseminación hematógena. O a veces es más sutil, los nódulos son más pequeños que apenas se pueden ver como un grano en miga de pan. Apenas se pueden ver. Por la diseminación hematógena que se produce durante la fase primaria de la tuberculosis o durante las primeras 2-3 semanas de la reactivación de una tuberculosis pulmonar, esa diseminación hematógena afecta a cualquier órgano del cuerpo y puede haber tuberculosis ganglionar, que representa el 50% de las formas extrapulmonares, que se caracteriza por un aumento del tamaño de los ganglios en forma crónica y especialmente de los ganglios cervicales. Puede haber una tuberculosis del sistema nervioso central en forma de meningitis tuberculosa o un tuberculoma cerebral. Hay irritabilidad, vómitos, somnolencia, signos clínicos de una meningitis. Somnolencia, irritabilidad, vómitos, dolor de cabeza, signos de meningitis, rigidez de nuca, signos de Kerner-Brunskiski, los reflejos aumentados, parálisis de pares craneales, crisis convulsivas, que si no se llega a hacer el diagnóstico puede llevar a un coma por aumento de la presión intracraneana con respiración irregular, con hipotensión, y datos de hipertensión endocraniana e hidrocefalia. Hemos visto la afección de la pleura que se caracteriza por el síndrome de derrame pleural. Puede haber también una diseminación que afecta al peritoneo, que se caracteriza por tener distensión abdominal, dolor, cuadros suboclusivos intestinales, síndrome de mala absorción, ascitis. Tuberculosis osteoarticular, donde los lugares más afectados son la columna vertebral, la cadera, la rodilla. Hay un aumento paulatino del volumen de la articulación por semanas o meses que no es doloroso, se lo llama el absceso frío. Y dependiendo del lugar donde afecta puede haber impotencia funcional, trastornos de la marcha, compresión radicular o medular cuando está afectada la columna vertebral. La tuberculosis renal que se caracteriza por presentar disuria, hematuria, proteinuria y abacteriuria. La tuberculosis laríngea también se caracteriza por presentar disfonía, afonía, tos crónica, estridor laríngeo. Puede haber afección genital en el sexo femenino, amenorrea, dolor abdominal, una masa tumoral. En el sexo masculino, nódulos localizados en el testículo que pueden drenar, una masa testicular. Puede haber tuberculosis pericárdica en la forma de una pericarditis tuberculosa con dolor retroesternal, insuficiencia cardíaca, frote pericárdico. Y otros lugares también a nivel oftálmico, óptico, cutáneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos lugares? En la tuberculosis ganglionar hay que hacer biopsia para estudio anatomopatológico y hay que hacer cultivos o estudios de GenExpert o pruebas moleculares para tratar de identificar. La tuberculosis meningia hay que hacer una punción lumbar
con estudios citoquímicos del líquido cefalorraquídeo, una tomografía, GeneXpert del líquido cefalorraquídeo. La tuberculosis pleural, hemos visto ya que hay que hacer los estudios correspondientes. En la peritoneal, tenemos que hacer una ecografía abdominal para detectar la presencia de ascitis, hacer una paracentesis para sacar el líquido ascítico, hacer estudios de ADA, hacer una biopsia peritoneal. La tuberculosis osteoarticular, podemos buscar en una radiografía de la columna vertebral y sobre todo la biopsia osteoarticular para el examen histopatológico. En la tuberculosis pericárdica también hay que hacer estudio de ADA del líquido pericárdico y una biopsia pericárdica. Y en la tuberculosis renal hay que hacer examen de orina, ecografía y cultivo para micobacterias en orina. El diagnóstico de la tuberculosis se hace siempre buscando en el sintomático respiratorio o cuando hay alguna radiografía sospechosa, pidiendo una baciloscopía o tinción de Ziel-Nielsen, baciloscopía. Son 3 muestras seriadas matinales. La primera muestra se toma cuando el paciente llega a la consulta, la segunda muestra al día siguiente y después la tercera muestra. Siempre son muestras matinales. Se puede pedir un cultivo, pero los cultivos habituales estándares a veces tardan 6, 8 semanas en llegar el resultado. Por lo tanto, actualmente se piden técnicas moleculares como el GeneXpert o la reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en líquidos, ya sea pleural, en la sangre, en el líquido ascítico. O puede hacerse biopsia de cualquier órgano en busca de la presencia de la lesión patológica típica, que es un granuloma con una calcificación central. Mañana vamos a hacer, porque el tratamiento de la tuberculosis es importante, vamos a completar el tema con el tratamiento de la tuberculosis. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.